Hoy, en numerosos países estamos en una cuarentena forzosa para hacerle frente a la pandemia del coronavirus. Por fortuna, la tecnología nos permite en muchos casos el teletrabajo y a los hijos no ver interrumpida su formación gracias a la educación virtual. Mi saludo es de fortaleza para todos y de invitación al compromiso en esta lucha que tenemos que ganar. Una buena lectura siempre es una buena compañía y además es una actividad entretenida. Espero que la obra que hoy comentamos en la Biblioteca de Hernán sea una motivación para conocer a este autor. Hola, un cordial saludo. Hola, la Biblioteca de Hernán les da un cordial saludo. Hoy nos vamos por los caminos de la historia, de una historia particular. Vamos a hablar del libro de Anthony Beevor, El misterio de Olga Chejova. El libro fue publicado por la editorial Crítica, colección Bucket en 2012, y la edición original en inglés es del año 2004. El autor, Anthony Beevor, es un historiador británico que nació en 1946 y es internacionalmente reconocido como especialista en la Segunda Guerra Mundial, tema sobre el cual versan sus obras más conocidas. Este libro es una mezcla de biografía con historia de la Unión Soviética y de Alemania durante las primeras 4 décadas del siglo XX. Si bien el título se refiere a una persona, no es una biografía de ella en sentido estricto, pues es más una historia de la familia Chejov-Dnieper. Comencemos entonces con algunos chismes de familia. El gran escritor Anton Chejov se casó con Olga Leonardovna Dnieper, que era hija de padres alemanes migrados a Rusia, y era conocida como la tía Olia Chejova, Olia, lo que nos facilita diferenciarla de su sobrina Olga Konstantinova Dnieper, que es la Olga Chejova del título del libro. La tía Olia enviudó de Anton Chejov y no tuvo hijos, pero fue una persona de gran influencia en la familia. Era actriz principal del Teatro de Arte de Moscú, que fue una institución de gran importancia en Rusia y en la cual Chejov estrenó 4 notables obras. Mijail Alexandrovich Chejov, conocido como Misha, era un sobrino de Anton Chejov que se casó con la sobrina de Olia, Olga Dnieper, con quien tuvo un matrimonio de corta duración, pero de ahí en adelante ella mantuvo su nombre como Olga Chejova. Tanto los Chejov como los Dnieper, los de la generación de Olga sobrina, tuvieron una marcada inclinación hacia el arte y fueron figuras destacadas tanto en Rusia como en Alemania. Olia, como ya comentamos, fue actriz, Olga, la sobrina, fue actriz tanto de teatro como de cine, Misha, su primer esposo, fue actor de teatro, Liv Dnieper, el hermano de Olga, fue compositor y Ada, la hermana de Olga, fue actriz. Por esta razón, buena parte del libro refleja el mundo cultural de la época estudiada. Destaca cómo el Teatro de Arte de Moscú fue una institución de gran valía en la sociedad rusa. Era tal su importancia que después de la Revolución de 1917, tanto Lenin como Stalin lo siguieron impulsando aún en esa turbulenta época de consolidación del gobierno comunista. Un ejemplo es que mientras la gran mayoría de la población se vio restringida en su movilidad a esa enorme cárcel llamada Unión Soviética, los actores del teatro se movían por el mundo con relativa facilidad e incluso estuvieron de gira por Estados Unidos. ¿Por qué entonces se concentra Beevor en Olga Chejova y su familia? De una parte porque ella tuvo una brillante carrera. Migró a Alemania en 1920 cuando tenía 23 años, huyendo de la desastrosa situación de Rusia y pese a la difícil situación de posguerra en que estaba el destino elegido. En Alemania logró relacionarse bien, empezar a actuar tanto en teatros como en cine mudo y más tarde en el cine sonoro, y se convirtió en una gran estrella que era conocida tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero lo más importante es que logró relacionarse con altos personajes del nazismo, especialmente Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda. Así pues tuvo la oportunidad de departir en varias ocasiones con Hitler y con la cúpula del nacionalsocialismo. De ahí nace el misterio
al que se refiere el título, pues como lo destaca Vibor, ella se convirtió en espía del servicio de inteligencia de la Unión Soviética, igual que su hermano Liv. Y esto permitió una relación curiosa que solo era posible para pocas personas bajo el régimen estalinista: tener apellidos alemanes y no ser sospechosos de ser enemigos del régimen. Liv con mucha libertad de movimiento internacional. Olga podía mantener correspondencia con su familia e incluso sacar de Rusia una parte de ella, pues después de que murió su padre, ella se llevó para Alemania a la madre, a la hermana y a la propia hija que había tenido con Misha. Pero además de la historia de la familia, Vibor expone en esta obra la convulsiva situación de Rusia y Alemania que hay en el trasfondo. Es el periodo de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Rusa, de la hiperinflación alemana, el ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos son episodios que golpearon a las poblaciones soviética y alemana, y fueron sometidas las personas a persecución por sus ideas, a las torturas de los gulags, a los campos de concentración, a las hambrunas y a la pérdida de valores como una condición para la sobrevivencia. Basta recordar que los que algo tenían cuando triunfó la revolución bolchevique eran considerados enemigos del pueblo, eran capitalistas considerados enemigos del pueblo, y fueron sometidos a vejámenes. Muchos de ellos murieron de hambre y las mujeres debieron prostituirse para poder alimentar a sus familias, como lo vamos a ver en la siguiente cita. En el curso aproximado de un año, cuando la guerra civil enrareció aún más la provisión de alimentos, las jóvenes de buena cuna se encontraron en la necesidad de prostituirse. Un par de años más tarde, se calculaba que un 42% de las rameras de Moscú procedía de familias acomodadas. Varias de estas jóvenes llegaron a ser amantes de los dirigentes del nuevo orden bolchevique y la situación de desintegración moral era casi total. Los privilegios, lejos de abolirse, habían adoptado nuevas formas. Una de las características de la obra de Vibor es mostrar que en las guerras se impone el salvajismo de todos los bandos y no solo de uno, como se suele escribir en la historia de los vencedores. La Revolución Rusa no fue una excepción, como lo relata en varias partes del libro el autor. Veamos el tratamiento que le dan los bolcheviques a los combatientes del bando contrario, es decir, el de los blancos. No eran pocos los casos en los que la víctima sufría mutilaciones, incluida la castración, o era desollada viva. En ocasiones, para poner de relieve la abominación que profesaban a las charreteras, los captores las fijaban con clavos a los hombres de los oficiales que apresaban, a los hombros de los oficiales que apresaban. Según fuentes del bando blanco, una de las torturas más tristemente célebres aplicadas por las checas locales recibía el nombre de el guante, en honor a lo que los soldados consideraban como uno de los elementos más importantes del uniforme de los oficiales zaristas. Consistía en sumergir los brazos y antebrazos de la víctima en agua hirviendo y mantenerlos allí hasta que la piel podía desprenderse. Las distintas checas competían entre ellas para ver cuál era más original a la hora de infligir horribles tormentos a sus prisioneros. Pues son numerosos los episodios que me gustaría citar para mostrar por qué Vibor afirma que con la Revolución de Octubre Rusia regresó a la barbarie de los tiempos de Iván el Terrible, pero los dejo como motivación para su lectura de este libro. En síntesis, este es un libro recomendado para ver de cerca los hechos acontecidos en las primeras décadas del siglo XX en Rusia y Alemania, que transformaron el mundo y tuvieron notable impacto por varias décadas. Además, nos muestra la historia de una familia muy particular y alrededor de ella, pues, aspectos de la sociedad y de la intelectualidad rusa de comienzos de la revolución. Espero que estos comentarios los incentiven a conocer esta parte de la historia, que sigan atentos a la biblioteca de Hernán, se suscriban seleccionando la frecuencia con la que quieren recibir las novedades y me despido hasta una próxima oportunidad. Si el video fue de su agrado, los invito a darle like.